Hola estudiantes, soy el profesor Cristian Muñoz, para los que no me conocen. Soy el profesor que les da el ramo de inserción laboral del área instrumental. Bueno, esta es una nueva modalidad que va a estar siendo compartida a través de la plataforma que se llama la cápsula de video. ¿Ya? En esta cápsula yo les voy a hablar y a diferencia, digamos, bueno, les cuento lo que pasó el otro día con una grabación que hice para el primer nivel, en el ramo convivencia social. Ahí yo quise compartir la pantalla, pero no me resultó mucho. Y quedó grabado solo lo que yo hablaba, tal cual le estoy hablando ahora. Eh, y no se vio, digamos, un PowerPoint que yo les quería ir mostrando a medida que voy hablando. ¿Ya? Si bien eso fue un error, después yo me di cuenta que fue una ventaja en cierta forma, ya que al compartir pantalla, y si ustedes ven este video después en su celular, les va a ser muy pequeño. ¿Ya? Así que lo que yo voy a hacer, pues, me voy a grabar yo hablando y después el PowerPoint dentro de la misma carpeta que es un foro que va a quedar en la plataforma, yo les voy a compartir el PowerPoint que acompaña, digamos, esta presentación que estoy haciendo. Ya para que ustedes lo puedan ver de manera más grande y no en letras tan pequeñas y no les cueste tanto. ¿Ya? Bueno, el fin de esta cápsula que yo estoy grabando ahora en cierta manera, hacer un resumen de lo que fue el primer semestre, de lo que se ha visto, que ha sido poco lo que se ha avanzado, pero igual se ha avanzado, y eso es lo importante, ya que hemos avanzado un poquito, ya dentro de un contexto un tanto difícil en el cual estamos, ¿cierto?, desarrollando esta nueva modalidad de hacer clases, ya que nos estamos acostumbrando, pero a medida, ¿cierto?, que avancemos, también esto se va a ir digamos, arreglando, así que hay que estar contentos por eso, ¿ya? Eh, Les voy a mostrar acá, bueno, como les decía, mi ramo se llama inserción laboral y les estoy haciendo un resumen de lo que ha sido durante el primer semestre de este ramo, ¿ya? Eh, en una primera parte de las cosas que se han ido subiendo a nuestra plataforma del colegio, hablamos de el capitalismo. ¿Ya? ¿Por qué el capitalismo? Porque este ramo se llama inserción laboral y nosotros tenemos que conocer un poco el ordenamiento, digamos, económico en el cual se desarrollan los trabajos que nosotros realizamos. Así que para entender un poco el mundo del trabajo, tenemos que entender un poco el mundo de la economía. Y el modelo económico en el cual estamos insertos nosotros es el capitalismo, ¿ya? Que es un modelo económico que tiene cierto como característica principal es que divide la sociedad en clases sociales, entre obreros y burgueses. ¿Y cómo se diferencian esas dos clases sociales? Se diferencian en que el burgués, ¿cierto?, es el dueño de los medios de producción en este sistema. ¿Qué son los medios de producción? Son las industrias, ¿cierto? Son los vehículos que se ocupan para hacer la distribución, y también el burgués, ¿cierto?, coloca el capital digamos, en la cadena de producción. Y ahí tenemos por otro lado el obrero, que es el trabajador, que se resume, digamos, en la persona que vende su fuerza de trabajo por un salario. Ese es el obrero. ¿Y qué coloca él, cierto, en el modelo económico? Coloca su trabajo, ¿ya? El obrero aporta con el trabajo para generar producción. El burgués pone su capital, pone sus medios de producción, las instalaciones, las maquinarias, los vehículos, y el obrero pone su trabajo. ¿Ya? ¿Existe sí algún problema con esto? ¿Cuál es? Que en este ordenamiento, ¿cierto? Se le da más valor a lo que pone el burgués, se le da más valor al capital que al trabajo del obrero. Y eso lleva a que las ganancias de la producción, ¿ya? Con el trabajo del obrero y el capital del burgués se genera producción, que luego se vende y se generan riquezas. Y esas riquezas son mal distribuidas. ¿Por qué? Porque el burgués o el patrón o el dueño de la empresa se queda muchas veces con hasta el 80% de la ganancia de esa producción y el 20% se distribuye entre los obreros que trabajan. O sea, tenemos una persona que es el dueño de la empresa que está recibiendo la mayoría de las ganancias de lo que se produce y tenemos a 20 personas o 100 personas, la cantidad de personas que trabajan en una empresa que está repartiendo el 20% de esa ganancia.
Entonces, lo que pasa es que se generan personas que son muy ricas y personas que viven a veces con muy justas para terminar el mes. Yo creo que todos acá, la mayoría son trabajadores y se ven cierto apretados a fin de mes por digamos, lo bajo de los salarios que se obtienen, digamos, trabajando como obreros, ¿ya? Eh, a esto sumamos también que la explotación de los recursos que se hace para mover, ¿cierto?, la industria, para sacar los insumos para producir, genera un daño al medio ambiente. Es otro efecto negativo de lo que sucede en este sistema capitalista en el cual estamos viviendo, ¿ya? Y como les decía yo, el sistema económico influye en la construcción de la realidad. ¿Por qué? Nuestra realidad, por ejemplo, podemos hablar de que en la realidad que nosotros vivimos hay ricos y pobres, ¿ya? Y cierto, los pobres, ¿quiénes son? Son la gente que trabaja, son los obreros que venden su fuerza de trabajo, y los ricos son los burgueses, los dueños de las empresas, ¿ya? Los patrones. Entonces, tenemos un sistema económico que se ordena de cierta forma, y la forma como se ordena ese sistema económico es también el producto de la realidad que se va generando, ¿ya? Genera ricos y pobres, ¿ya? Genera una realidad también donde se daña el medio ambiente, ¿ya? Entonces, eh, digamos, nuestra realidad tiene mucho que ver con el modelo económico en el cual estamos insertos, ¿ya? Eso es el punto muy breve, ¿cierto?, que les quería hablar sobre el capitalismo, que fue lo primero que vimos digamos, las guías que se han subido en la plataforma, ¿ya? Después tocamos otro tema en este punto, ¿cierto?, que es la historia del trabajo, ¿ya? Nuestro ramo se llama inserción laboral, por tanto, trata sobre el trabajo, trata sobre la forma en cómo uno llega, ¿cierto? Busca trabajo, pero en primer lugar, ¿cierto? Conocimos el sistema económico en el cual estamos insertos, y después vimos un poco de la historia del trabajo. O sea, cómo a través de la historia del hombre, el trabajo ha ido cambiando hasta llegar hasta nuestros días, desde los inicios de la humanidad, ¿cierto?, hasta nuestros días. La historia de la humanidad, vamos a hablar en vez que la historia del hombre, ¿ya? Eh, Nos vamos a referir como la historia de la humanidad. ¿Ya? Entonces, el trabajo es una actividad humana, es inherente, ¿ya? Para sobrevivir el humano, ¿cierto?, siempre ha desarrollado un esfuerzo físico que le conlleva una ganancia que le sirve para sobrevivir. Ya siempre tienen que entender el trabajo como una actividad humana, ¿ya? Y los cambios a través de la historia que ha sufrido el trabajo dependen de dos factores que son muy importantes. Uno de esos factores es la mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Quien realiza el trabajo, ¿ya? La persona que realiza el trabajo. Y el otro factor que determina los cambios a través de la historia en el mundo del trabajo es el modo de producción. ¿Qué es el modo de producción? La actividad que se realiza, ¿ya? Entonces aquí esto lo dividimos, ¿cierto?, en cuatro etapas, más o menos, que en una primera le ponemos que se llama los albores de la humanidad, cuando se inició el hombre, ¿de qué sobrevivía el hombre? ¿De qué vivía? ¿En qué se sustentaba para, digamos, saciar sus necesidades? El modo de producción que usaba el hombre en aquel tiempo, en los inicios de la humanidad, era la cacería, la caza, ¿ya? La caza, que era una caza de animales gigantes que existían en aquel tiempo, ¿cierto? Y que le dejaba una ganancia bastante significativa a las personas que realizaban esa actividad, y que les dejaba también mucho tiempo libre después de realizarla, ¿ya? Nosotros podemos hacer digamos, una comparación entre si es que las condiciones de vida del hombre, de los primeros hombres, son mejores que las de nosotros actualmente. Ahí lo podemos, digamos, tirar a la balanza, y la balanza andaría muy pareja, porque podríamos decir que nosotros a lo mejor vivimos mejor, con más comodidades que los inicios de la humanidad. Pero si comparamos el tiempo que usamos para obtener las ganancias del trabajo, es demasiado, y la ganancia muy poca veces, porque ocupamos prácticamente toda la semana trabajando para sacar un sueldo que a fin de mes ni siquiera lo alcanza para eh, obtener las cosas básicas, ya salimos muy justo con eso. En cambio, el hombre en los inicios de la humanidad cazaba una semana y tenía comida para 3 semanas, en las cuales esas 2 semanas que le sobraban, él se dedicaba a descansar, ¿ya?
Y una diferencia muy grande es que nosotros trabajamos para alguien, trabajamos para el burgués, trabajamos para el patrón. En aquel tiempo el hombre trabajaba para él mismo, ya cazaba dentro de su grupo, ¿cierto? Pero era una mano de obra autónoma, si la queremos llamar así, ya porque no tenía la necesidad de venderle a nadie su fuerza de trabajo. Trabajaba para él mismo y las ganancias que se obtenían eran todas para él. Ya no era el 20%, el 30% que obtenemos ahora y que el patrón se lleva todo el resto. Ya en esos tiempos el grupo cazaba y se distribuía de forma equitativa las ganancias de ese trabajo. ¿Ya? Así que hay que tener ojo ahí con que si las condiciones, digamos, del trabajo en los inicios de la humanidad y ahora son mejores o no. ¿Ya? Eh, Después pasamos a los tiempos de la antigüedad. ¿Ya? En la antigüedad hubo un cambio. El hombre pasó del modo de producción, que era la caza, a la agricultura. ¿Por qué? Porque los animales de los cuales sobrevivía el hombre en aquel tiempo se extinguieron producto de cambios climáticos que hubieron en la Tierra. Y ahí el hombre se vio la necesidad de cambiar su forma de sustento y después de un largo tiempo de analizar, de observación, ¿cierto?, de cómo las semillas caían de los árboles y se daban cuenta después que esa semilla crecía, ¿cierto?, y se transformaba en una planta, el hombre descubrió la agricultura, ¿ya? Dentro de un proceso también que lo llevó de ser una persona nómade, de grupos nómades, o sea, gente que no tenía un lugar establecido, a gente que ahora tiene un lugar donde establecerse, ¿ya? El hombre, si realiza la actividad de la agricultura, tiene que tener un terreno para eso, ¿ya? Y esto conllevó a que surgiera la propiedad también, con el surgimiento de la agricultura. ¿Qué es la propiedad? Decir que un pedazo de tierra me pertenece, ¿ya? Que este pedazo de tierra le pertenece a un grupo y este otro pedazo de tierra a otro grupo, ¿ya? Pero eso, ¿qué genera? Cuando yo digo que esto es mío y otra persona dice que esto también le pertenece, se generan las disputas, ¿ya? Surgió la violencia, surgió la guerra con eso. Y producto de estas guerras que se dieron entre los grupos por el territorio, los perdedores de estas guerras se transformaban en esclavos de los otros, ya del grupo que ganaba, y de ahí salía la mano de obra para la agricultura. Durante la antigüedad, en la antigüedad las personas que trabajaban eran los que perdían las batallas, se veían en la obligación de trabajar al que le ganaba. O sea, pasamos, ¿cierto?, de la caza y la mano de obra autónoma a un modo de producción que se llama la agricultura y con mano de obra de esclavos. Luego pasamos al tiempo de la Edad Media. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Se continuó con el modo económico, digamos, el modo de producción de la agricultura. Siguió siendo la actividad principal la agricultura, ya, pero esta vez con otro tipo de mano de obra que se llaman el siervo, ¿ya? Que si lo comparamos en libertad o en derechos, digamos, con el esclavo, no es mucha la diferencia, ¿ya? Sino que el siervo también es una persona que tiene que estar sometida a un señor, ¿cierto? Que le ofrece un pedazo de tierra para vivir, y el siervo está obligado a trabajar ese pedazo de tierra y entregarle un gran porcentaje de lo que produce al rey o al dueño del feudo en el cual está inserto. ¿Ya? Entonces, y sigue viviendo en condiciones muy, muy adversas, muy malas. ¿Ya? No hay mucha diferencia entre lo que puede ser un siervo o un esclavo. ¿Ya? Eso fue en el tiempo de la Edad Media. Luego, durante la modernidad, ¿ya? En la cual también podemos considerarnos nosotros en el tiempo actual, presente, durante la modernidad que pasó, en una revolución que se llamó la Revolución Industrial. Surge la industria, ¿ya? Y junto con el surgimiento de la industria, junto con el surgimiento del comercio, surge el obrero, ¿ya? Surge la categoría, ¿cierto?, de mano de obra obrera. ¿Eso qué significa? Tenemos el obrero, ¿quién es? Es una persona que, a diferencia del esclavo, que a diferencia del siervo, que a diferencia del hombre en los inicios de la humanidad, que era una mano de obra autónoma, el obrero vende su fuerza de trabajo por un salario. ¿Qué significa eso? Que tú trabajas unas tantas horas y te pagan, ¿cierto?, un salario con el cual tienes que sobrevivir, ¿ya? Trabajas tú por un salario, por un sueldo, ¿ya? El esclavo trabajaba porque estaba obligado, si no perdía su vida. El siervo trabajaba porque si no trabajaba, el rey lo echaba o el señor feudal lo echaba del feudo si no trabajaba. Ya perdía el pedazo de tierra que el señor le concedía. No, el obrero ahora, ¿cierto?, trabaja por un salario y él puede hacer lo que quiere con ese salario. ¿Ya? Eso han sido más o menos a grandes
a rasgos muy grandes lo que ha sido la historia del trabajo, digamos, de la humanidad. ¿Ya? Otro punto que trabajamos en este curso también, en lo que va del semestre, fue el tema de la división mundial de la economía. ¿Qué significa eso? Que a nivel mundial la economía se divide entre países desarrollados, industriales, vendedores. ¿Qué significa eso? Que en cierta parte del mundo, que es principalmente el hemisferio norte, eh, esos países como Estados Unidos, como China, los países de Europa, son países que su principal actividad económica es la industria, o sea, manufacturar objetos los cuales después se venden, o sea, son países dedicados a la industria y al comercio principalmente. Ya hay que son países que tienen altos índices de calidad de vida, la gente vive un poco mejor de lo que se vive acá en cuanto a términos materiales, eh, con mucho más beneficio para la clase obrera de lo que se tiene acá en el hemisferio sur, ¿ya? Porque acá en el hemisferio sur lo que existen son los países subdesarrollados, que son países productores y exportadores de materia prima, y que además son compradores. ¿Qué significa eso? Que acá en Sudamérica, por ejemplo, y Chile es un país, un claro ejemplo de eso, lo que se hace como actividad económica es explotar una materia prima que se vende a los países que manufacturan, a los países industriales. Por ejemplo, acá en Chile nosotros eh, producimos el cobre, que es el principal ingreso del Estado chileno. Se produce el cobre y ese cobre se vende ya principalmente a la industria electrónica, cuando se hacen las televisores, cuando se hacen los teléfonos celulares, se usa cobre para todo eso. Pero todos esos televisores, celulares no se hacen acá, sino que se hacen en los países industriales. Nosotros solo vendemos la materia prima a un precio a veces muy bajo y ellos ¿qué hacen? Transforman esa materia prima, hacen el computador, hacen el teléfono y luego lo venden a nosotros. ¿Ya? ¿Eso qué produce? Que hay una dependencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros dependemos, somos una economía dependiente porque dependemos en primer lugar de que nos compren lo que nosotros producimos, que es el cobre, y dependemos también de la industria y del comercio exterior que nos vende ciertos los objetos que nosotros necesitamos porque nosotros no producimos eso. Ya no producimos los teléfonos, no producimos los computadores, no producimos los autos que usamos, ya ni siquiera la ropa que usamos la producimos, sino que eso todo viene de afuera, ya. Y como se dice, hay un crecimiento económico desigual porque nosotros vendemos muy barato, es poco lo que ganamos y los países que transforman esa materia prima que nosotros vendemos venden el producto al doble de precio, ya. Por lo tanto, son países que tienen más ganancias y de esa forma, ¿cierto? La calidad de vida, digamos, de las personas que están allá es mucho mejor, ¿ya? Tienen una economía mucho más estable en ese sentido. ¿Ya? Hay una cierta dependencia, una teoría de la dependencia por parte de los países subdesarrollados a los países desarrollados. Y otro punto también que tocamos durante este primer semestre, que fue un poco cierto de prueba de todo este tema computacional para trabajar, fue el tema de las herramientas de búsqueda de empleo. ¿Por qué? En la primera parte, como les decía, hemos conocido un poco de lo que es el sistema económico en el cual estamos insertos, conocimos un poco de la historia del trabajo y conocimos un poco de cómo se ordena la economía a nivel mundial, de cómo funciona la economía mundial. O sea, conocimos un poco cómo se ordena el empleo acá en nuestro país, en nuestro territorio. ¿Ya? Más o menos a qué nos dedicamos, en qué trabaja la gente, ¿ya? Si ustedes se fijan, toda la gente acá trabaja, si no es en la agricultura, trabaja en las mineras, ¿ya? Que son actividades donde se producen materias primas para la industria que se desarrolla en los países desarrollados. Ya todo lo que nosotros trabajamos se produce y se exporta, ¿ya? Entonces cualquier empleo que nosotros busquemos está relacionado al tema de la explotación de materias primas o la exportación de materias primas, ¿ya? ¿Para qué? Para exportarlo a la industria de los países desarrollados, ¿ya? Entonces, es muy importante aquí cuando uno busca trabajo, que es la idea que nosotros buscamos a través de este ramo, ¿cierto? Que es generar herramientas y conocer un poco el mundo laboral para nosotros también poder insertarnos en él, ¿ya? Podernos insertarnos con más conocimiento de la causa, ¿ya? Entonces,
yo la primera parte les mandé una guía en la cual ustedes tenían que descubrir sus habilidades, descubrir sus conocimientos y sus actitudes personales para ir en busca de un trabajo determinado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar claro de lo que sé hacer, de lo que conozco y de las actitudes que tengo para buscar un cierto trabajo. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar haciendo zapatos, por dar un ejemplo, ¿ya? Yo tengo que tener habilidades para hacer zapatos, ¿ya? Yo no me puedo dedicar a eso si no tengo la habilidad para hacerlo, ¿ya? Si yo siento, si yo me descubro y logro entender que tengo habilidad para hacer zapatos, me dedico a hacer zapatos, ¿ya? Y si no la tengo, mejor no dedicarme a eso, ¿ya? Uno tiene que ser consciente de las habilidades que tiene para un trabajo determinado, ¿ya? También existen los conocimientos. ¿Qué son los conocimientos? Las cosas que uno estudia para aprender de algo y poder dedicarse a eso, ¿ya? Por ejemplo, yo no podría ser doctor, ¿ya? Porque yo estudié para ser profesor. Entonces yo tengo que, cuando busco un trabajo, yo no voy a ir a buscar trabajo de doctor, voy a buscar trabajo de profesor porque yo estudié para eso. Tengo conocimientos en torno a lo que es ser profesor y no a lo que es ser médico, ¿ya? Uno estudia para algo, se especializa en algo, hace un curso de algo y adquiere conocimientos para un determinado trabajo, ¿ya? Y por último, uno tiene que tener ciertas actitudes, ciertas formas de enfrentar las cosas, ¿ya? Eh, yo no puedo ser actor de teatro si no tengo personalidad, ¿ya? Yo tengo que tener una actitud, ¿cierto?, para enfrentar las cosas, ¿ya? Según mi personalidad, yo tengo ciertas actitudes, ¿ya? Entonces, uno va viendo ahí, tengo habilidad para esto, tengo conocimiento para esto otro, tengo actitud para este trabajo, y por ahí uno va causando más o menos el camino cuando uno busca trabajo, a partir de esas tres cosas, de las habilidades, los conocimientos y la actitud. Hay una guía ahí que ustedes pueden encontrar en la plataforma que apunta a eso, donde uno desarrolla un cuadro FODA, ¿cierto? Y va descubriendo, ¿cierto? Va escribiendo para lo que uno es bueno. Si en el fondo la idea es trabajar en lo que uno más le acomode y en lo que para lo que uno es bueno, ¿ya? No trabajar en lo que no le gusta y lo que no sabe hacer, en el fondo, ¿ya? Y en última instancia, y estos últimos días, hemos estado trabajando en los documentos o en las herramientas, ¿cierto?, que uno usa para buscar trabajo. Y la primera que alcanzamos a ver dentro de esas herramientas de búsqueda de empleo es el uso del currículum, ¿ya? El currículum, que es una hoja, que significa, es una palabra latina que significa historia de vida, y en la cual uno no pone, ¿cierto?, su historia de vida de todo lo que ha pasado, ¿cierto?, desde niño hasta adulto, no, sino que es la historia de vida en relación al trabajo, a los trabajos que uno ha realizado, ¿ya? Eh, tiene ciertas características que tiene que tener un currículum, ya tiene que ser un currículum limpio, ordenado, tiene que ser breve. Ahí hay una guía en la cual yo les describo, ¿cierto?, las características que tiene que tener un currículum, porque es una herramienta para buscar trabajo y usted no le puede mandar un trabajo, un currículum sucio a la persona que lo va a contratar, porque el currículum en cierta forma da a entender la forma en cómo uno es, ¿ya? No sé, yo estoy buscando trabajo para hacer aseo y mando un currículum y está cochino. ¿Ustedes creen que me va a contratar la persona que me está buscando para eso? Obviamente que va a tener un poco de recelo en hacerlo, ¿ya? Eh, tiene que ser veraz el currículum. Yo no puedo decir, oh, no, en mi currículum, no, si yo sé hacer unos queques que quedan de maravilla. Y resulta que me contratan para ir a trabajar a una pastelería y me dicen, ya, haga el queque. Y no lo sé hacer. ¿Cómo quedo? Mal. Entonces hay que tratar de no mentir cuando uno hace un currículum, ¿cierto? Que sea veraz, de que sea ordenado, que sea limpio, breve, etcétera. No ponerme a escribir algo que aburra a la persona, sino decir todo lo que uno ha hecho, pero de forma breve, ¿ya? Y por cierto, también en una de las guías le mostré una estructura para hacer un currículum que se compone, ¿cierto?, en una primera parte de sus datos personales, luego de su experiencia académica, de lo que uno ha estudiado, de los conocimientos que uno tiene, y después dice la experiencia laboral. Ahí ustedes todo eso lo pueden encontrar en la plataforma, ¿ya? Entonces, después de haberle hecho este breve resumen, que va a ser una nueva forma de trabajar, también que yo voy a ir subiendo las cápsulas de video que tal cual está, aunque las voy a hacer más seguidas desde ahora en adelante. De cada tema que yo trabaje, voy a ir subiendo una cápsula, y no como esta que digamos es un redondeo de lo que fue el primer semestre, que como le digo fue un poco corto.
ya, pero ahora ya como se manejan más las herramientas, como yo sé que ustedes están más familiarizados con esta forma de trabajar, el trabajo va a ir fluyendo de mejor forma, ¿ya? Ojalá sea así para todos, ya por un bien en común, ¿ya? Así que eso, me despido, espero que estén muy bien y estén atentos ahí al nuevo material que voy a estar subiendo y a las nuevas cápsulas que también yo les voy a ir mostrando, ¿ya? Saludos.